La batalla por la luz, el último aliento dorado del sol, se disolvía en el velo occidental del horizonte, marcando no solo el fin de un día, sino el comienzo de la odisea más crucial del cosmos. Para los mortales de las riberas del Nilo, era la invitación al descanso bajo el manto estrellado, pero para las deidades del antiguo Kemet, era la señal para el descenso a las profundidades insondables del Duat. Allí, donde las leyes del mundo superior se distorsionaban y la propia realidad tejía un tapiz de sombras y misterios. Aguardaba la inevitable confrontación que garantizaba el alba de un nuevo amanecer. A bordo de la majestuosa barca de millones de años, Ra, la esencia de la luz y el orden, se erguía impávido. Aunque el disco solar se había ocultado, su presencia era una antorcha cósmica que desafiaba la creciente oscuridad. A su lado un séquito formidable de protectores divinos se mantenía en guardia en el impetuoso Seit, siempre listo para el combate. La feroz y protectora Sekhmet, con sus ojos llameantes, la ágil Beistit, cuyos sentidos felinos penetraban la penumbra, y Mejón, la serpiente guardiana, que envolvía la barca con su cuerpo enroscado. Su misión no era solo un viaje, sino la perpetuación de Maot, el delicado equilibrio que sustentaba toda existencia. Pero el Duat no era un mero pasaje, era el dominio de un horror primordial, una fuerza que latía en el corazón mismo del caos. En sus profundidades, la gigantesca serpiente Apep, también conocida como Apophis, se agitaba, una encarnación de Sfet, el desorden y la destrucción absolutos. Su hambre era insaciable, su odio por la luz, eterno. Con cada pulsación de la noche, Apep buscaba engullir la barca solar de Ra, sofocar el disco de la vida y sumir al cosmos entero en una oscuridad perpetua, donde el tiempo mismo dejaría de tener sentido. La tensión se palpaba en el aire, una promesa ineludible de la batalla que, como cada noche, estaba a punto de desatarse. La barca solar se deslizó sobre las últimas briznas de luz crepuscular, atravesando un umbral invisible entre el mundo de los vivos y las profundidades del más allá. La oscuridad no fue un manto gradual, sino una avalancha súbita y palpable que ahogó los ecos del día. El aire se volvió denso, pesado, cargado con el aliento de milenios incalculables y un frío que no era de la noche, sino de un vacío primordial. Las estrellas, insignificantes desde esta perspectiva invertida, desaparecieron por completo, y solo el fulgor disminuido del mismo Ra, envuelto en su propia aura divina, impedía que la oscuridad fuera absoluta, luchando tenazmente contra el implacable abrazo del Duat. A medida que se adentraban, el paisaje mutaba con una lógica onírica y amenazante. Las orillas, si es que se les podía llamar así, se retorcían en formaciones caprichosas de roca negra y arena fantasma, iluminadas ocasionalmente por extraños fuegos fatuos que bailaban sin calor. El agua sobre la que navegaban no era líquida, sino una sustancia viscosa y densa, un espejo opaco que reflejaba no el cielo, sino las propias profundidades del miedo. Pequeñas grietas, en la realidad, parecían abrirse y cerrarse, destellos de lo imposible titilando en la periferia de la visión, una prueba irrefutable de que Mayot, el orden, era una frágil vela en este océano de Isfet. Los protectores de Ra sintieron la presión del Duat con cada fibra de su ser. Seit, con los ojos inyectados en una excitada anticipación, tensó los músculos. Su tridente temblaba ligeramente en su mano. Sekhmet gruñía suavemente, sus garras retráctiles asomando de sus arpas, lista para desatar su furia flamígera ante la menor señal de amenaza. Beistet, la agilidad felina personificada, mantenía sus orejas girando, rastreando los susurros y los no sonidos que se filtraban desde la nada, mientras Mahón, la serpiente guardiana, apretaba aún más su cuerpo protector alrededor del casco de la barca, un anillo de defensa viviente contra lo que sabían que se aproximaba. De repente, una vibración profunda y sorda sacudió la barca desde sus cimientos. No un choque,
sino una pulsación que parecía venir del corazón mismo del Duat. Las aguas viscosas se rizaron, y una sombra, vasta y abominable, se proyectó desde las profundidades, distorsionando la poca luz que emitía Ran. No era la forma de Epep aún, sino su presencia, su aliento helado extendiéndose como una plaga por el inframundo, un preámbulo gélido que prometía la inminente e ineludible embestida. La batalla nocturna estaba a punto de comenzar. Con un crujido infernal que desgarró el silencio primordial, las profundidades se abrieron, revelando no un monstruo, sino la encarnación misma del abismo. Una masa titánica de escamas oscuras, más negras que la ausencia de luz, se elevó desde las aguas viscosas. Era Epep, la serpiente del caos, tan vasta que su cuerpo parecía extenderse más allá de la percepción. Un río de oscuridad viviente, con ojos rojos y malévolos que ardían como brasas del infierno fijos en el disco solar de Ra. Su boca, un golfo dentado capaz de engullir estrellas, se abrió lentamente, exhalando un miasma fétido que asfixiaba el aire y corroía la tenue luz, prometiendo la aniquilación del orden. La barca solar fue zarandeada violentamente por la ascensión de la serpiente, como una hoja a merced de una tormenta cósmica. La sustancia densa bajo ellos se hinchó y gorgoteó, formando olas imposibles que amenazaban con volcar la embarcación. Ra, inmutable en su voluntad, intensificó el brillo de su aura, un faro de desafío contra la oscuridad devoradora. A su alrededor, sus protectores se prepararon para el impacto. Mahón apretó su abrazo protector sobre el casco de la barca, un escudo viviente que absorbía la peor parte del choque, mientras sus compañeros se tensaban, sus armas y poderes listos para desatar una furia contenida. Con un movimiento perezoso, pero de una velocidad devastadora para su tamaño, Epep se abalanzó. Su cabeza, del tamaño de una montaña, se lanzó hacia la barca. Sus fauces abiertas, revelando hileras de colmillos, como dagas de obsidiana, ansiosos por consumir el sol. Pero antes de que pudiera cerrar su trampa, un grito de guerra resonó en el Duat. Sait, como un rayo de furia, se lanzó hacia adelante. Su tridente relampagueante, chocando contra la mandíbula inferior de la serpiente, con la fuerza de un meteorito. Simultáneamente, Sekhmet desató una oleada de fuego divino, que abrazó las escamas primordiales, mientras Baistit, con agilidad sobrenatural, danzaba sobre la cubierta sus garras, desatando tajos invisibles en la piel de la bestia, marcando el inicio de la incesante guerra nocturna. Sait's tridente impactó con una fuerza que habría pulverizado una montaña, y un grito gutural, más allá de la comprensión mortal, brotó de la garganta de Apep. No era un grito de dolor, sino de furia primordial, una ofensa contra su propia naturaleza caótica. Las llamas divinas de Sekhmet ardieron con una intensidad cegadora sobre las escamas obsidianas, dejando marcas humeantes que se curaron con una velocidad antinatural, sellando las fisuras casi al instante. Las garras invisibles de Baistit rasgaron la piel de la bestia, trazando surcos efímeros de Ishor oscuro que se disolvían en la viscosidad del Duat. Pero la serpiente apenas pareció sentir el roce ante el frenesí de su embestida. La barca solar, aunque sacudida por la onda expansiva, se mantuvo firme, protegida por el abrazo inquebrantable de Mehán. La furia de Apep trascendía el dolor físico. Era la ira del Isfet mismo, contra el orden que desafiaba su existencia. Con un rugido que hizo temblar las estrellas invisibles, la gigantesca serpiente retorció su cuerpo, no para huir, sino para desatar una embestida más devastadora. Su cola, una masa de proporciones cósmicas, se alzó desde las profundidades para descender sobre la barca con la fuerza de 1.000.000 de tormentas, levantando olas imposibles de la sustancia viscosa que era el río del Duat. El aire fétido que exhalaba se condensó en una neblina corroída que intentaba sofocar la luz de Ra, mientras sus ojos llameantes buscaban la más mínima fisura en la defensa de los dioses. Mahón,
La serpiente guardiana siseó con esfuerzo, sus músculos titánicos tensándose al máximo mientras interceptaba el golpe de la cola, absorbiendo la brutal energía que amenazaba con pulverizar la barca de millones de años. El impacto resonó a través de la propia realidad, haciendo que la viscosa agua del Duat se alzara en torrentes de fango caótico que llovían sobre la cubierta. A bordo, Ra, aunque su brillo vaciló brevemente bajo la inmensa presión, se mantuvo erguido, su presencia inmutable, una roca en el torbellino. Los demás protectores se reagruparon, sus sentidos agudizados por la proximidad de la aniquilación, preparándose para el siguiente asalto, sabiendo que cada instante de resistencia era una victoria, un soplo de vida para el amanecer que se negaban a perder. Apep, frustrada por la inquebrantable defensa de Mejón, no retrocedió. Su furia se tornó más visceral, más primaria, con un movimiento que desafiaba su propia magnitud. La serpiente primordial comenzó a envolver la barca, su cuerpo inmenso y escamoso emergiendo aún más de las profundidades viscosas. Se retorcía y se curvaba, buscando aplastar la embarcación en un abrazo mortal. Su objetivo era estrangular la luz misma. El aire se hizo aún más denso, cargado con la amenaza de la asfixia y la disolución, mientras las paredes vivientes de Apep se cerraban sobre ellos, como un sepulcro que se negaba a la vida. La presión gravitatoria era insoportable, intentando doblegar la voluntad de los dioses, pero Ra, aunque brevemente sacudido, era la encarnación del orden. Su fulgor no se extinguió, sino que ardió con una renovada intensidad, una respuesta silenciosa y desafiante a la opresión del caos. Desde su posición, un haz de luz pura brotó de su disco solar, no para atacar, sino para estabilizar la barca, infundiéndole la esencia de Maoti y contrarrestando la fuerza gravitatoria de Apep. Con esa base reafirmada, los protectores lanzaron su contraofensiva. Seit, con un grito de guerra, se abalanzó contra las escamas que se cerraban, su tridente golpeando con la fuerza de un rayo, buscando perforar la armadura del caos. Simultáneamente, Sekhmet rugió, y un torrente de llamas solares, más potentes y calientes que antes, se desató contra el cuerpo de la serpiente, no solo quemando, sino buscando purificar la oscuridad primordial, aunque fuera por un instante. Las escamas de Apep chisporrotearon y se agrietaron bajo el asalto ígneo, revelando un ichor pulsante de sombras que se reformaba al instante. Bastet, por su parte, se movió con una velocidad que la hacía parecer ubicua a sus garras, ahora visibles, como dagas de luz lunar, se clavaban y rasgaban las escamas creando brechas momentáneas que los ataques de Seit y Sekhmet intentaban explotar. Cada dios, en su esencia, luchaba no solo por Ra, sino por la existencia misma, sabiendo que su esfuerzo era una sinfonía de resistencia contra la aniquilación. La serpiente, exasperada por la tenaz resistencia, no permitió que los ataques divinos la debilitaran por mucho tiempo. Con un siseo que hizo eco en las profundidades del olvido, Apep contrajo sus gigantescos músculos, generando una onda de choque primordial que no era de fuerza física, sino de pura isfet. El miasma fétido que exhalaba se intensificó solidificándose en garras invisibles que intentaban arrancar la luz de Ra y sofocar el aliento de los dioses, una embestida que buscaba desintegrar el orden desde dentro, no con golpes, sino con la propia esencia del caos. La barca de millones de años crujió bajo la presión, combinada a su casco, resonando con el esfuerzo de Meján, quien apretaba sus anillos aún más, desviando la energía más destructiva y manteniendo la integridad de la embarcación con cada fibra de su ser. La luz de Ra se vio momentáneamente empañada, su brillo luchando por perforar la neblina corruptora que ahora intentaba invadir la cubierta, buscando apagar la chispa divina de cada protector. Seit tosió, su piel cosiéndose levemente bajo el miasma, mientras Sekhmet rugía, consumiendo parte de la neblina con su propio fuego. Aunque sentía su poder,
drenarse lentamente ante la magnitud de la fuerza elemental. Bastet, con un agudo aullido felino, se retiró brevemente, sus sentidos sobrecargados por la oleada de desorden puro. Era la misma lucha de cada noche. La lección inmutable del Duat Apep no podía ser destruida, solo contenida, empujada de nuevo a las profundidades de donde surgía. La victoria no era la aniquilación, sino la persistencia. El simple hecho de asegurar que el amanecer llegara con renovada determinación. Los protectores redoblaron sus esfuerzos, sus movimientos fluidos y coordinados en una danza de combate que había sido perfeccionada a lo largo de Ionis. Seit, limpiándose el rostro, volvió a cargar, su tridente golpeando puntos vitales que, aunque se curaban, forzaban a Apep a desviar su atención. Sekhmet, con una nueva oleada de furia, se lanzó a quemar el miasma con feroces llamaradas, despejando momentáneamente el aire, mientras Bastet, con la gracia de un depredador, buscaba los ojos ardientes de la serpiente. Un punto de vulnerabilidad, por breve que fuera, donde la luz de Ra pudiera penetrar. La furia coordinada de Seit, Sekhmet y Bastet arremetió contra Apep con una ferocidad renovada. El tridente de Seit, imbuido de la voluntad de Ra, encontró una grieta en la escama primordial, justo cuando un torrente de fuego purificador de Sekhmet se estrellaba contra la misma zona, abriendo una herida que, aunque efímera, liberó un chorro de oscuridad pulsante. Simultáneamente, Bastet, como un fantasma de la noche, se elevó en el aire, sus garras de luz lunar ardiendo al impactar contra uno de los ojos llameantes de la serpiente. Un siseo ensordecedor, cargado de rabia y un dolor que trascendía la comprensión, rasgó el Duat, haciendo que las propias sombras se encogieran. Apep, por primera vez en esta fase de la batalla, se retorció con una sacudida que convulsionó todo el inframundo, revelando una frustración que solo el caos primordial podía albergar. El impacto en su ojo, aunque no la cegó permanentemente, perturbó la visión del caos. El miasma fétido que exhalaba se disipó momentáneamente, barrido por el ímpetu del contraataque divino y el propio sobresalto de la serpiente. En esa brecha fugaz, la luz de Ra no solo se estabilizó, sino que se expandió, proyectando una barrera de Maot que empujó hacia atrás la oscuridad más densa que amenazaba con invadir la barca. Era un respiro, no una victoria conclusiva, pero un testimonio del poder coordinado del orden. Los dioses protectores, aunque exhaustos por la confrontación directa con la esencia del Isfet, sintieron un atisbo de esperanza, un recordatorio de que su misión, aunque eterna, era posible. La serpiente, humillada por este momentáneo revés, retiró ligeramente su cabeza, pero no para huir, sino para reunir sus fuerzas en una contraofensiva aún más devastadora. Sin embargo, ese breve instante fue todo lo que Ra necesitaba. El dios solar, con una imponente calma, levantó su mano. De su disco, una corriente de energía pura, la misma fuerza que impulsaría el sol hacia el amanecer, comenzó a acumularse. No era un arma de destrucción, sino un empuje de luz, diseñado para hacer retroceder al caos, para reafirmar la soberanía de Mayot sobre las tinieblas. La barca se cargó con esa energía, preparándose para la embestida final que sellaría esta noche de batalla. Con una majestuosidad imperturbable, Ra extendió su brazo. De su disco solar no brotó un rayo punzante, sino una oleada de luz viviente, un pulso de orden tan potente que empujó las sombras del Duat como un tsunami cósmico. No era un arma de destrucción, sino la esencia misma de Mayot materializada, una fuerza purificadora que chocó con el caos primordial de Apep. La barca solar, anclada por esta manifestación divina, se convirtió en el epicentro de la luz, en el corazón de la oscuridad, un faro de existencia que se negaba a ser eclipsado. El contacto fue una explosión silenciosa que reverberó a través de la no realidad del inframundo. El cuerpo inmenso de Apep, hasta entonces una fuerza imparable,
se encogió y se retorció bajo la presión. Las escamas más negras que la noche se incandescentes al ser golpeadas por la luz pura. No por el calor, sino por el orden que las contradecía. Un siseo ensordecedor, que era más un lamento de furia inarticulada que de dolor físico. Brotó de sus fauces, mientras su masa titánica era forzada hacia atrás, retrocediendo palmo a palmo bajo el implacable empuje de Ran. El miasma fétido que la rodeaba se desvaneció, disuelto por el brillo abrumador de la divinidad, con una rabia impotente que resonó en las profundidades. Apep no pudo resistir la voluntad colectiva del orden. Lentamente, pero con la inevitabilidad de la marea que retrocede, la gigantesca serpiente se hundió de nuevo en las aguas viscosas del Duat. Su forma inmensa desapareció bajo la superficie, dejando tras de sí solo ondas perturbadoras que se disolvieron en la oscuridad restablecida, pero no absoluta. El Duat se cerró sobre ella, pero no antes de que sus ojos rojos ardieran una última promesa de regreso. Un desafío mudo que recordaba a los dioses que esta tregua era solo temporal. La barca de millones de años, sacudida pero intacta, continuó su viaje, sabiendo que el amanecer, aunque aún lejano, estaba un paso más cerca. Un silencio pesado, distinto al anterior vacío ominoso, descendió sobre la barca de millones de años. El aire fétido, antes denso y sofocante, comenzó a disiparse, arrastrado por la brisa espectral que solo existía en el Duat, dejando a su paso el frío primigenio que siempre habitaba en esas profundidades. Los protectores, aunque exhaustos, sentían el alivio de la presión disminuida. Mahan, la serpiente guardiana, relajó ligeramente su abrazo protector. Un siseo, casi inaudible escapando de sus fauces, como un suspiro de agotamiento contenido. Seit envainó su tridente, sus músculos aún tensos por la adrenalina, mientras Sekhmet permitía que sus llamas se retrajeran. Sus ojos, aunque aún ávidos de combate, reflejaban una profunda fatiga. Bastet, con un último y rápido movimiento, limpió sus garras, sus sentidos felinos volviendo a la atenta vigilancia de los silencios, en lugar de los rugidos. Ra, la encarnación de la luz, mantuvo su fulgor constante. A pesar de la ferocidad del asalto, su expresión permanecía imperturbable, una roca de voluntad en el corazón del caos. Su victoria momentánea no era motivo de celebración, sino una confirmación del orden que él representaba. La barca de millones de años, ahora, sin las sacudidas del combate, reanudó su deslizamiento silencioso sobre las aguas viscosas, adentrándose aún más en el velo del inframundo. El paisaje se tornaba más sombrío y enigmático, con estructuras rocosas que se alzaban como monumentos a la desolación y sombras danzantes que se retorcían en las periferias de la visión. El Duat, revelando sus infinitas y misteriosas facetas. Todos a bordo sabían que esta tregua no era una victoria definitiva, sino el fin de un asalto y el preámbulo de otro. Apep, la serpiente del caos, no podía ser destruida, solo contenida, empujada de nuevo a las profundidades de donde surgía, implacablemente, cada noche. Su regreso era tan inevitable como el amanecer mismo. La batalla contra ella era una danza eterna, una afirmación constante de Maot frente a la eterna amenaza de Sfet, y el viaje de Ra, a través de las 12 horas de la noche del Duat, estaba lejos de terminar. Esta era solo la primera de muchas pruebas que debían superar antes de que el sol pudiera renacer en el horizonte oriental. El silencio que siguió al hundimiento de Apep no fue de paz, sino una pausa cargada de la misma tensión primordial que impregnaba el Duat. Era la calma, efímera, que precede a la siguiente ola, la certeza de que el abismo solo esperaba su momento para volver a reclamar su presa. La barca solar, aunque liberada de la presión física de la serpiente, seguía navegando sobre las aguas viscosas, que ahora se comportaban como un espejo oscuro, revelando distorsiones y reflejos fantasmales de lo que se ocultaba bajo la superficie. Los protectores de Ra mantuvieron su vigilancia,
sus sentidos aún alerta, sabiendo que la retirada de Apep no significaba el fin de su influencia, sino la simple evolución del peligro. A medida que se adentraban en las horas más profundas de la noche cósmica, el paisaje del Duat se transformaba una vez más, despojándose de las formaciones rocosas retorcidas, para dar paso a un vacío más absoluto y desolador. Las orillas, si aún existían, eran meras ilusiones que se desvanecían en la negrura, y el aire, ahora menos fétido, vibraba, con un frío inmaterial que calaba hasta el alma, no el de la ausencia de calor, sino el de la ausencia de vida misma. Las corrientes de agua bajo la barca se volvían erráticas, arrastrándolos por pasajes estrechos, entre pilares de oscuridad o por vastos abismos, donde solo el resplandor de Ra impedía que la barca se perdiera en el olvido. Cada uno de los dioses, a su manera, percibía la amenaza multidimensional del Duat. Seit sentía la llamada de su propia naturaleza caótica, una tentación sutil de unirse al desorden. Sekhmet batallaba con la constante erosión de su furia, que el Duat intentaba agotar, gota a gota. Bastet luchaba contra los susurros inaudibles que intentaban confundir sus sentidos, mientras Mahon mantenía su barrera mental y física, resistiendo la disolución de la realidad. Esta no era solo una travesía, era una prueba constante de su propia esencia, una batalla silenciosa contra la lenta desesperación que el inframundo buscaba infundirles, desafiando la voluntad de Mayotte en cada rincón de su ser. Aún sin la presencia amenazante de Apep, el Duat ejercía una presión constante, una guerra silenciosa contra la voluntad de los dioses. No había descanso verdadero, solo una reconfiguración del peligro. Seit, el impetuoso, sentía la corrosión de su propia naturaleza en cada fibra de su ser, una voz insidiosa que le recordaba la libertad del caos. Sekhmet, la furia, luchaba por mantener la chispa de su ira divina, pues el inframundo buscaba drenarla, transformarla en apatía. Bastet, siempre alerta, se esforzaba por discernir la realidad de las ilusiones, mientras el Duat tejía trampas con la propia percepción. Y Meillon, el guardián, sentía la incesante tensión en cada escala, resistiendo la tentación de que su abrazo protector cediera a la disolución. Cada respiración en este reino era un acto de desafío. Ra, sin embargo, permanecía como el ancla de la realidad. Su luz, aunque no atacaba, era una constante afirmación de Mayotte, un escudo inquebrantable contra la desesperación que el Duat buscaba infundir. Con una calma que solo la eternidad podía forjar, el dios solar guiaba la barca de millones de años a través de las corrientes erráticas, su rumbo fijado no por la geografía, sino por la imperiosa necesidad del amanecer. Esta travesía, esta lenta danza a través de la noche, era la esencia de su existencia, la prueba constante de que el orden, aunque asediado, nunca se extinguiría. La primera batalla directa había concluido, pero la guerra continuaba, metamorfoseándose en una prueba de resistencia y fe. Apep, derrotada pero no destruida, dormitaba en las profundidades, reuniendo su furia para el próximo asalto. Y el Duat, con sus 1000 trampas y susurros, seguía extendiéndose ante ellos, un lienzo cambiante de horrores que los dioses de Kemet debían navegar. El destino del cosmos pendía de este viaje nocturno, de la voluntad inquebrantable de Ra y sus protectores, para que, al final de la 12ª hora, el sol pudiera volver a besar la tierra de los vivos. Si te ha gustado la obra y quieres continuar con el relato, en la descripción del video puedes acceder a la compra completa del libro, en sus diferentes formatos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura.